entrevístate a nuestros representantes infantiles, a Carmen y a Hugo. ¿Cómo se enteraste de la cancelación de las fallas 2020? Pues un día, viendo las noticias, salió Chimo Puig diciendo que se cancelaban las fallas y me puse súper triste. Pues yo llegaba del instituto, bueno, del colegio, y estábamos comiendo con la tele encendida y pues salió que se habían cancelado las fallas. Vale. ¿Cómo lo estáis viviendo esto en el colegio? Pues guardando las medidas de seguridad, con todo abierto, con mucho frío. Pues mal, porque mi clase es la clase que más frío hace y pues al tener abierto todo. Y también mal porque no podemos prestar las cosas ni nada. Y estar con la mascarilla a 6 horas pues agobio. ¿Mantenéis contacto con el resto de representantes infantiles? Sí, sobre todo al comienzo del confinamiento. Ahora ya no tanto, pero sigo teniendo relación. Muy bien. Con la mayoría sí, pero ya no tanto como antes. Vale. ¿Qué acto recordáis con más cariño? Yo la proclamación porque fue uno de mis primeros actos como presidente infantil y porque como estaba decorada toda la plaza me encantó. La presentación, porque fue el acto que más me gustó y porque al presentar todos los... Vale. ¿Habéis ido al taller de Emilio? ¿Qué os ha gustado más de la visita? Pues lo que más me ha gustado ha sido ver nuestra falla y eso es lo que me ha dado esperanzas para que las fallas 2021 van a haber fallas, se van a celebrar. Pues al ver todos los niños y sobre todo el que más me gusta a mí, que es el que me quiero llevar. Vale. Si solo pudierais elegir uno de vuestros trajes, ¿con cuál os quedaríais? Con el de la presentación porque es el que le tengo más cariño y el más bonito que me parece. El de fallera mayor infantil, porque todos me gustan, pero ese sobre todo. Ese lo hace más especial, ¿no? Sí. ¿Cómo supisteis que ibais a ser? Carmen, tú como fallera mayor infantil y tú Hugo como presidente infantil. Pues yo un día que llegaba del colegio me esperó toda mi familia en mi casa con una pancarta que ponía Hugo, ya eres presidente de la falla Plaza Segovia. ¿Y yo pues estaba fuera en la plaza jugando con mis amigas y mis padres estaban dentro y cuando entré pues me lo dijeron. Os voy a hacer varias opciones y tenéis que elegir cuál preferís. Esto es un juego, ¿vale? ¿Qué preferís, mascleta o castillo? Mascleta. Mascleta. ¿Planta o crema? Planta. Planta. ¿Pasacalles o tirar petardos? Tirar petardo. Pasacalles. ¿Blusón o indumentaria? Indumentaria. Indumentaria. ¿Presentación u ofrenda? Ofrenda. Ofrenda. ¿Qué es lo más que os gusta de ser falleros? Pues poder vivir con todos mis amigos estas fiestas tan bonitas que solo se celebran en la Comunidad Valenciana. Pues todo porque a mí desde pequeña me gustan las fallas y pues este año aún más. ¿Qué echáis de menos de la falla? Pues bajar los viernes a cenar, todos los actos que se celebraban aquí, vamos, todo. Todo no poder estar igual con la gente, en plan no tener el mismo contacto y todo. Vale. Algunos de nuestros componentes de nuestra comisión han querido haceros unas preguntas. Aquí van. ¿Qué es lo que más os ha sorprendido de ser como fallera mayor infantil y presidente infantil? Todos los actos tan bonitos que hemos tenido y la tan buena relación que hay entre todas las fallas del sector. Pues a mí todo y no me esperaba que hubieran tantos actos. ¿Os alegrasteis de continuar para el 2021? Sí, porque yo tengo esperanza de que se van a celebrar las fallas del 2021 y porque además tenía ganas de celebrar mis fallas porque no las he podido celebrar. Al principio no, pero luego sí que me alegré porque dije que tenía que celebrar mi año. Pues hasta aquí la entrevista de nuestros representantes infantiles. Muchas gracias, Carmen y Hugo. De nada. Y ahora Hugo y Carmen os quieren dedicar unas palabras para toda la comisión. Esperamos que sigáis teniendo esperanzas para las fallas 2021. Y que continuéis apoyándonos en todo lo que queda de año y de fallas.